Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver cómo identificar y tratar de diferenciar la monarquía, la república y el imperio dentro de la Roma antigua. Lo primero que vamos a indicar entonces es que monarquía, república e imperio son formas de organización del Estado romano. Claro que hay otras formas de división, en este caso son división política, pero nosotros vamos a tomar en cuenta este criterio para identificarlos y diferenciarlos. En la monarquía, bueno, data del año 753 a.C., recordemos, Rómulo y Remo. Rómulo y Remo son hijos que son herederos de un reino, pero que, según la historia, logran fundar en el Monte Palatino la Roma que hasta el día de hoy es conocido. Cuando se logra fundar, empieza una era de los reyes. ¿Cuál es el criterio a tomar en cuenta en esta etapa del derecho romano, de la organización política? El rey concentraba el poder político, militar y religioso en su persona. El Consejo de Ancianos, también era conocido como el Senado, era el ente consultor del rey, pero no era el ente decisor. El quien decidía era el rey. Bueno, tenemos un primer rey, que es Rómulo, ya hemos indicado, y luego el último, que es Tarquino el Soberbio. Ya vamos a ver en adelante cómo se da esta situación. Dentro de la monarquía tenemos también una forma de organización del pueblo a través de asambleas populares. Estas asambleas populares estaban regidos, integrados por patricios, ciudadanos patricios, pero también por nobles plebeyos, sorprendentemente había, porque la plebe no tenía derecho a ser parte ni del Senado ni de otra organización política del Estado romano. La república data del año 509 a.C. Esta etapa se caracteriza porque aquí empezamos con el reconocimiento de la separación de poderes. Nosotros conocemos dos poderes, el ejecutivo, el legislativo. Ahora también hay otro más, ¿no es cierto? El poder judicial. Entonces, poco a poco en Roma se fue gestando esta separación de poderes. También vamos a identificar las magistraturas. Se le dice magistraturas a los cargos políticos que utilizaron en un inicio los ciudadanos patricios para poder organizar el Estado romano. En esta etapa se dio la expansión territorial de Italia y hasta todo el Mediterráneo. En el imperio tenemos que inicia para el año 27, ya después de Cristo, y aquí otra vez se da una concentración del poder en el imperator, en el César, pero también se da una expansión y una estabilidad en el tiempo de toda la sociedad romana. También tenemos aquí que se da la crisis de la división de Roma. Es tan grande su territorio que tuvieron que haberlo dividido. Y así aparece el imperio bizantino, el imperio de Oriente, que sorprendentemente perduró hasta el año 1453. Vamos a ver entonces algo más de la monarquía. ¿Qué diremos? Existe para el derecho una palabra fundamental que recordar dentro de la monarquía de Roma, la mores maiorum. La mores maiorum es el conjunto de normas de derecho consuetudinario, las costumbres. Tienen privilegio para regular las conductas de la sociedad romana. Habíamos indicado que dentro de esta monarquía existe el rey. Son 7 reyes que tuvo Roma en su etapa
monárquica. Desde Rómulo habíamos indicado hasta Tarquino el Soberbio. Pero ¿por qué hacemos mención de los reyes? ¿Y qué relación tiene con la Mores Maiorum? Es que como la ley no está escrita, entonces los reyes podían utilizar a criterio todas las normas consuetudinarias. Entonces las personas no sabían, inseguras, si es que se está aplicando en igualdad de condición o no estas leyes. Bueno, y eso hizo que pueda cambiar al sistema de la república. Pero para no irnos poquito, volvemos a la monarquía y decimos que en la monarquía, juntamente con el rey, empieza a coexistir otro sistema de organización estatal que es el Senado romano. El Senado romano está conformado por el Consejo del Rey, un conjunto de ancianos representantes de las tribus que tienen el control de la sucesión en el poder. Y cuando hay ausencia, ellos momentáneamente adquieren también el poder porque el Estado no puede quedar sin una cabeza que pueda organizarlo. Entonces, también el Senado tiene una función fundamental. ¿Cuál es? La supervisión de la religión, porque en la religión se está concentrando la interpretación de las normas, la solución de los conflictos. Eso es lo que va a pasar. Por eso se dice que la base de la sociedad romana desde sus inicios fue pues el Senado romano. Vamos a pasar ahora entonces a la República Romana. ¿Cómo surge la República Romana? Habíamos indicado de que las personas están a ciegas. ¿Por qué? Porque no saben qué es realmente estas leyes y en qué consiste. Es por eso que para el año 509 a.C. ya se gesta la ley de las 12 tablas. Este es un conjunto escrito de normas que fue resultado de la lucha entre patricios y plebeyos y redactada por lo que nosotros hasta ahora llamamos los decemviros, en número de 10, los más grandes personajes conocedores de la ley consuetudinaria que hicieron posible que estas leyes sean escritas. También aquí existe la república, ya no es solamente un ente consultor, sino ya va a tener un rol protagónico. ¿Qué? Porque el Senado va a ser lo que es la designación de las funciones que va a cumplir otro personaje que va a aparecer en esta etapa. A cambio del rey va a surgir el cónsul, pero no en número de 1, sino en número de 2, un cónsul y un procónsul. ¿Qué características tiene? Si el rey en la época de la monarquía era vitalicio, en esta etapa el cónsul va a tener la característica de la periodicidad. ¿Qué quiere decir? Que la función que va a cumplir lo va a hacer en forma anual, tal igual que las otras magistraturas, como por ejemplo el cuestor, el edil curul, el censor, el pretor, el gobernador, todos ellos ya no van a actuar vitaliciamente, sino bajo periodos de tiempo establecidos ya previamente por el Senado. También tenemos la colegialidad. ¿Qué es eso? Es la forma de cómo hacer un tamiz para el nombramiento de un magistrado. Ya no va a ser una designación personal como lo hacía el rey, sino que va a pasar por un tema de la talla. Y finalmente la electividad. Gracias al ius honorum, todos los ciudadanos patricios van a tener acceso al poder a través del ser elegidos. A eso denominamos la electividad. Entonces, ahí nace el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el cónsul es el que va a ejecutar las decisiones establecidas en el Senado a través de las leyes. Ya para el imperio, vamos a indicar de que el imperio es dividido por Diocleciano más o menos para el año 285. Pero entonces, si hay una división
Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, mientras está sucediendo este hecho político, dentro de esto se gesta lo que es los códigos. El Imperio Romano tuvo emperadores y a ellos se debe los nombres de los principales códigos que tuvo en el derecho romano en esta etapa: el Código Hermogeniano, el Código Teodosiano y el Código Gregoriano. Todos estos códigos hacen que se reorganice las leyes a partir de la ley de las 12 tablas, porque la norma es dinámica, no puede cambiar si es que no cambia la sociedad. Y como sabemos que la sociedad va cambiando y gracias a las necesidades que tiene la sociedad, tiene que cambiar las normas. Así llegamos en esta época imperial a tener el código más conocido que se dio en el derecho romano y que impulsa las formas de interpretación normativa en muchos países, igual en el Perú, el Código de Justiniano, el Corpus Juris Civile. En el Corpus Juris Civile encontramos la compilación de todo el acervo del derecho romano, tanto normas como jurisprudencia. Estos están divididos en 4: el Codex Ventus, el Digesto, el Codex Repetitae par Lectionis y las Novellae Constitutiones. Vamos a seguir avanzando en este tema. Muchas gracias por su atención.